Hola, saludos grandes para todos. El Señor les bendiga. Eh, Siempre debemos darle gracias por tener un día más de vida. Hoy día eh, tengo en el corazón hablarles de algo que a mí me ayudó mucho para poder entender cómo es la fe que necesitamos para tener perdón de pecados y salvación. Eh, para eso, primero traté de entender y de buscar cómo debe ser esa fe. Una de las cosas que más me llamaba la atención era que yo siempre decía en mi vida, ¿sabes qué? Yo creo en Dios, creo desde siempre. Pero si uno viene a la Escritura, hay ciertas cosas que nosotros debemos entender. Porque, por ejemplo, la Biblia dice que, que, que los espíritus malignos también creen en Dios, se sometían al Señor Jesucristo. Y de eso quiero leerles una historia que está aquí en el Evangelio de Lucas, que se trata de Jesús sanando a un hombre que estaba endemoniado. Vamos a leer algunos versículos y a ver si la próxima semana, si Dios lo permite, podemos terminar esta historia que es preciosa. Miren, Lucas 8:26. Luego llegaron a la región de los Gerasenos, al otro lado del lago de Galilea. Y mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar, y vivía en un cementerio, en las afueras de la ciudad. Miren la vida de este hombre. Estaba desnudo y sin hogar, vivía en un cementerio y alejado en las afueras de la ciudad. Versículo 28. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures, pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él, aun cuando el hombre estaba bajo custodia, con cadenas y grilletes. Simplemente los rompía y se escapaba al desierto, totalmente controlado por el demonio. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Legión, contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana, y los demonios le suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos. Entonces Jesús les dio permiso, así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Hasta allí vamos a leer. Hay un hombre poseído por los demonios que cuando ve el hombre y ven por supuesto los demonios que están allí, que viene Jesús, ¿qué hace este hombre? Cayó al suelo, dice ahí, frente a él, y le dice a Jesús o le reconoce como el Hijo del Dios Altísimo, le reconoce como Dios. ¿Y sabes lo que, lo que los demonios le dicen? Te suplico que no me que no me tortures. Porque Jesús le había dado una orden. Y yo te quiero preguntar, ¿quién da órdenes? Bueno, el que tiene autoridad. ¿Quiénes son los que entienden aquí que Jesús puede darle una orden? Son los demonios, que le reconocen como el Hijo de Dios. Estos demonios habían hecho y deshecho con este hombre, haciéndole tanto daño como solamente eh, esos espíritus malignos pueden hacer como una persona. Mira el versículo 31. Después de que Jesús les pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dice Legión, mira, son muchos, somos muchos demonios. Y los demonios le suplicaban a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Y después le permitieron entrar en una manada de cerdos que estaba allí. Y Jesús les dio permiso, les dio autorización. Él es autoridad para los demonios. ¿Sabes? A veces no es autoridad para nosotros. Tremendo error. Pero los demonios sí se daban cuenta que era que Jesús tenía autoridad, creían en él. En Santiago, el capítulo 2 y el versículo 19, hablando de la fe y de las obras, le dice el escritor: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y sí, querido amigo,
Los demonios creen en Dios y tiemblan ante Él y reconocen su autoridad y le obedecen al Señor. Entonces, si tú me dices que crees en Dios, como yo lo decía también antes de conocer al Señor, yo te diría que eso no es suficiente porque los demonios también creen y para ellos no hay perdón y salvación. La Escritura, el Nuevo Testamento, nos dice que Dios nos ha hablado por el Hijo y que el Hijo es quien ha dado a conocer al Padre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una vez le preguntaron al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La Biblia en muchos lugares señala a la persona de Jesús como el Salvador, como aquel en quien las personas deben poner su confianza y su fe. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es quien murió en una cruz, porque Él es el autor y consumador de la fe, porque en Él está puesta, está determinada, está disponible la salvación. Creer en Dios está bien, pero entonces cree lo que Dios ha dicho en su palabra, porque eso sería concordante con creerle a Dios. Dios ha dicho que la fe en Cristo es la que te permite obtener perdón de pecados y vida eterna. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces mis pecados, ¿cómo los puedo quitar? No puedo. La sangre de Cristo puede hacerlo. Entonces yo tengo que confiar con todo mi corazón en su obra, en esa salvación que a Él le costó entregar su vida en una cruz, que le costó morir, ser sepultado y resucitar al tercer día, y ahora esperar a que las personas atiendan ese mensaje de salvación. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Qué tremendo es que creer en Dios sencillamente no nos alcanza para tener el perdón de pecados, porque Dios, en ese Dios que nosotros creemos, ha dicho que la fe que salva está en la persona de su Hijo. Revisa esto, piénsalo, a ver si tu fe está puesta en Cristo, porque los cristianos creen en Cristo, por eso se llaman así. No solamente creen en Dios. Revisa esto, te lo ruego, que el Señor les bendiga y si en algo puedo servirte, pregúntame.